Nuestro tema de hoy día va a ser reservas matemáticas en los seguros de vida. Vamos a tener unas definiciones primero, ¿ya? A ver. Vamos a ver qué es una cobertura, dice. Una cobertura es, pues, es durante cuánto tiempo va a cubrir a esa persona el seguro. Por ejemplo, si yo digo así, me estoy afiliando a los 27 años hasta los 70, hasta los 70 años es mi seguro. Entonces, a ese tiempo que yo le estoy dando, del momento que yo empiezo hasta el momento que termina mi afiliación al seguro, ese se llama cobertura. Pues dice, ¿durante cuánto tiempo va a cubrir a esa persona el seguro? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acerca de la cobertura? Todo claro, No, Miss. Miss, todo claro. Ok, sigamos. Tipos de cobertura. Cuando hablamos de tipos de cobertura, hay dos tipos, total y diferida total, o temporal y diferida temporal. Te hablamos de dos tipos. Cuando hablamos de total y diferida total, su simbología va a ser M de X, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de total y diferida total. Y la siguiente vendría a ser temporal y diferida temporal. Su simbología va a ser M de X menos M de X más N. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Acuérdense de eso. Son dos tipos de cobertura. Debemos manejar la simbología porque con eso vamos a trabajar. La cobertura total y diferida total. Hay dos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la total, pues es desde que adquiere el seguro hasta los 99 años. Eso es según, estamos hablando de la tabla de mortalidad. Según la SBS, considera hasta los 99 años de edad al ser humano. ¿De acuerdo? Entonces la total va a ser desde que adquiere el seguro hasta que él muera. Más claro. O hasta los 99 años de edad. Esa es la total. Y la diferida total, ¿a qué es lo que va a pasar? Entonces va a empezar desde que pasan unos años y recién él adquiere el seguro, pero va a ser hasta la fecha que él muere. O sea, no lo quiere a temprana edad, lo puede adquirir a partir de los 40, de los 50 años, pero va a llegar hasta el tiempo de su muerte, que lo llamamos hasta los 99 años. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta entre esos dos conceptos? ¿Está claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien. Y cuando hablamos de temporal o diferida temporal, también hay dos, que viene a ser la temporal. La temporal es por un periodo determinado nada más, le va a cubrir el seguro. Quiere decir que este seguro no llega hasta la finalización de su vida. O sea, por ejemplo, puede ser de los 20 hasta los 60 años, hasta ahí. Es temporal, es un determinado tiempo nada más. No hasta él acabe su vida, no es cuando hasta que fallece, o hasta la edad que está reglamentaria, que son hasta los 99 años. Por eso se llama temporal, hasta un determinado tiempo nada más. Aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss, todo claro. Ok. Cuando hablamos de diferida total, es aquella modalidad de pensión por la cual el afiliado o sus beneficiarios contratan una compañía de seguro de vida y el pago de una renta mensual a contar de la fecha futura. O sea, determinada en un contrato de renta vitalicia diferida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a pagar, pero voy a pagar a un tiempo futuro. Tampoco llega hasta la fecha de los 99 años. Es solamente temporal. O sea, me va a decir de tal fecha a tal fecha, pero yo estoy haciendo mi pago con la cobertura va a ser, digamos, de tal tiempo hasta un determinado tiempo, pero la voy a pagar anticipadamente, va a ser anticipado. Por eso acá dice bien claro que es una fecha futura. ¿De acuerdo? Esa es la diferida temporal, disculpe. Entonces, ¿qué diferencia hay entre total y temporal? La total es hasta cuando uno muere.
La temporal es cuando solamente cubre un espacio nada más. O sea, no llega hasta la muerte de la persona. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, mi estado claro. Ok. Seguimos con las definiciones. Número de primas. ¿A qué llamamos primas? ¿Se acuerdan qué llamábamos prima? A la plata. Ajá, a lo que nosotros pagamos, ¿no es cierto? Entonces, número de primas es el número de veces que vas a dar una determinada cantidad de dinero. O sea, el número de primas es el número de veces que yo voy a dar una determinada cantidad de dinero. ¿De acuerdo? El número de veces. Ahora también tenemos dos tipos de prima. Tenemos la prima neta única, que su simbología va a ser AX, y la prima anual, primas anuales, que su simbología va a ser P de X. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la prima neta única, pues, es decir, esa persona va a pagar por una sola vez una cantidad, a cambio de que esa persona obtenga una póliza de seguro de vida entera. ¿Qué significa póliza de seguro de vida entera? O sea, durante toda la vida. Quiere decir hasta que muera. ¿De acuerdo? Pero va a ser un solo pago. Una sola vez, una cantidad a cambio de que esa persona obtenga una póliza de seguro de vida entera durante toda su vida. O sea, hasta que muera la persona. ¿Me comprendieron? Sí, Miss. Ok. Cuando hablamos de primas anuales, hay dos primas. Pago de primas totales y pago de primas temporales. Cuando hablo de pago de primas totales, pues se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado. Es decir, en forma vitalicia. ¿De acuerdo? Aquí bien claro dice, cuando son pagos de primas totales, se van a pagar las primas anuales, o sea, a cada año, hasta que fallezca el asegurado. Es decir, de forma vitalicia, o sea, va a ser de forma constante, desde el momento que yo empiezo mi seguro hasta la fecha que yo fallezco. ¿De acuerdo? Hasta la fecha antes que fallezca, no, ahí está ahí, hasta ahí va a ser pagado, va a ser constante, va a pagarse constantemente, mensualmente, anualmente. Hasta aquí, ¿me han comprendido lo que es pago de primas totales? Sí, Miss. Acuérdense que el pago de primas totales es cuando se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado, es decir, en forma vitalicia. O sea, yo voy a pagar desde el momento que empiezo, me afilio, hasta el momento que yo fallezco. Pues antes que yo fallezca, hasta ahí voy a pagar anualmente. En cambio, cuando hablamos de primas temporales, pues si yo soy el asegurado, o sea, si yo soy el que me voy a asegurar, voy a pagar primas durante un determinado tiempo. O sea, las temporales yo voy a pagar, pero durante un determinado tiempo nada más. No voy a hacer hasta que yo fallezca, no. Aquí solamente para lo que se llama temporal. Se paga por un determinado periodo o durante un determinado tiempo. ¿Me han comprendido? Sí, Miss. Ya, Temporadas. aquí tengo que hacerles, aquí falta lo que se llama el capital asegurado. ¿Qué es el capital asegurado? Su símbolo va a ser la R. El capital asegurado, su símbolo va a ser la R mayúscula. Llamado también beneficio, que recibirán los herederos de la persona que estaba asegurada cuando éste fallezca. O sea, más claro, la R viene a ser su capital asegurado. ¿Quién lo va a recibir? Las personas que son beneficiarias, pero ¿cuándo lo van a recibir? Cuando
por ejemplo, si yo soy la que he recibido yo soy la persona que asegurada, entonces yo tengo mis beneficiarios, ¿no? Ellos van a recibir ese beneficio, esa plata de R que se llama capital asegurado, lo van a recibir cuando yo fallezca. Eso se llama R, capital asegurado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss, todo claro. Ok, sigamos. Fórmula para llegar al pago de primas en seguro de vida. Hablamos de dos, que son cobertura y número de primas. ¿De acuerdo? La fórmula siempre va a estar dada va a ser una fracción. Por ejemplo, la prima va a ser igual al capital asegurado por la cobertura entre el número de primas. Pero esa cobertura, cuando esos datos viene especificado que me tienen que dar, pueden ser pues totales o temporales. Por eso acá dice, la cobertura puede ser total o total diferida. Su simbología de total diferida, de total y total diferida va a ser M de X. Y temporal o temporal diferida va a ser M de X menos M de X más N. Y cuando hablamos, pues, de número de primas, estamos hablando también de dos tipos, que se llaman primas netas únicas y primas anuales. Cuando me dicen primas netas únicas, porque esto es lo que voy a hallar, entonces va a ser A de X. A de X va a ser, pues, mi prima. Prima es igual, en este caso, si fueran primas netas únicas, sería A de X va a ser igual a capital asegurado, todo multiplicado por, en el numerador va a ser la cobertura entre el denominador, que van a ser el número de primas. Por eso hay que tener muy en cuenta esto. Primas netas únicas es A de X. Y primas anuales es P de X. Pero entre las primas anuales hay dos, que son pago de primas totales y pago de primas temporales. Es por eso, mira, ¿por qué va en el denominador? Porque justamente las primas son los denominadores. Cuando dice pago de primas totales, va a ser N de X, el denominador. Pero si son pago de primas temporales, va a ser N de X menos N de X más N. Esta N va correspondiente a las primas, mientras que esta N que está acá es correspondiente a la cobertura. Acuérdense que la cobertura va en el numerador y las primas van en el denominador. Voy a poner un ejemplo. Ya, he puesto este ejemplo. A de X. ¿Qué significa A de X? ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Qué prima voy a hallar? Voy a hallar la prima netas únicas o primas anuales. ¿Qué voy a hallar? ¿Las primas netas únicas o las primas anuales? Si yo estoy colocando A de X. Primas anuales. Mira, si me dicen primas anuales, ¿cuál es su simbología de primas anuales? P Prima de única. X. Ah, entonces no es primas anuales. Es primas netas únicas, que son A de X. Aquí está, A de X. Ahora, es igual, R. Yo le dije qué significaba R. Ahorita acabo de definirlo. ¿Qué es R? Capital asegurado. El capital asegurado. Y yo les dije que en el numerador iba a ir la cobertura y en el denominador iba a ir el número de primas. ¿Sí o no? Yo les pregunto, con respecto a la cobertura del numerador, M de X es cobertura total o cobertura temporal. Total. Cobertura total. ¿Por qué? Porque es M de X y yo observo que M de X es una cobertura total.
o puede ser diferida total. ¿Cuándo llamamos una cobertura total? Cuando llega hasta su muerte, ¿no es cierto? A este tipo de cobertura también la podemos llamar póliza de vida entera. A la total. También podemos llamarla póliza de vida entera. ¿De acuerdo? Póliza de vida entera. Ya hemos dicho que la cobertura es M de X, que vendría a ser la total. Ahora yo les pregunto, entre DX es el número de primas. ¿Qué número de prima es? Primas netas únicas. Primas netas únicas. Porque acá dice bien claro. Chicos. Dígame. Ya. Pasó, Miss. No sé qué hice, algo se movió. Ya. Sigamos. Escúchenme. Ya hemos hecho la cobertura que es el numerador. Y en el denominador tiene que ser el número de primas. Ya hemos dicho que vendría a ser las primas netas únicas. ¿Sí o no? Entonces, esta fórmula me va a servir para hallar ¿qué? Para hallar el tipo de prima, que son primas netas únicas, pero teniendo como datos una cobertura total con una prima neta única. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una cobertura total entre una prima neta única. Para eso voy a hallar esta fórmula. ¿Qué vendría a ser a X? A X viene a ser el tipo de prima. ¿Sí o no? En este caso va a ser prima neta. ¿Qué vendría a ser R? Vendría a ser el capital asegurado. ¿Qué vendría a ser M de X? Vendría a ser la cobertura, que es una cobertura en este caso total. Acuérdense también que el capital asegurado viene a ser el beneficio. El beneficio, acuérdense, capital asegurado o beneficio. ¿De acuerdo? Capital asegurado o beneficio. Acuérdense que esta cobertura es la cobertura ¿qué? La cobertura total. Y esta de X, ¿qué viene a ser? El número de primas. ¿Pero el número de primas qué? Primas Netas únicas. Netas únicas. Muy bien. Y si coloco yo este ejemplo acá, a ver ahora. ¿Me podrían decir qué tipo de prima es? Primo Temporal. anual. Anual. A ver, vean bien. ¿Qué tipo de prima es? Temporal. A ver, si me dicen temporal o me dicen anual, primero dígame qué tipo de prima. Me imagino, es esta, P de X. ¿Qué tipo de prima es P de X? Anual. Anual. Cuando yo Anual, digo mi tipo carnal. de prima, me refiero a dos tipos. Primas netas únicas y primas anuales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué No había tipo visto de eso, prima Miss. es? Disculpa. ¿Qué tipo de prima Anual, es? anual. Anuales. Muy bien. ¿Sabemos que R, qué vendría a ser R? Capital asegurado. El O beneficio. capital asegurado o Beneficio. beneficio. Muy bien. Miren, ahora observo que está M de X menos M de X más N. Está en el numerador. El numerador me refiero a quién? A la cobertura. ¿Qué tipo de cobertura es? Temporal. Es una cobertura temporal. Es una cobertura temporal. Acuérdese, dividida entre el número de primas. ¿Qué tipo de número de primas es? Temporales. También es pago de primas temporales. Muy bien. Muy bien. Esa es la prima. Ese es el capital asegurado. Esa es la cobertura, pero vendría a ser una cobertura temporal, ¿no es cierto? Y el de acá vendría a ser pago de primas, pero vendría a ser también pago de primas temporales. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Se dan cuenta que nuestra fórmula va a ser creada, pero conforme a los datos que yo tenga de mi problema?
conforme a los datos que yo tenga de mi problema. Y hay que tener mucho cuidado también, porque acuérdense que tenemos que ver cuál es la cobertura y cuál es el número de primas. Ahí me lo va a decir en el primer ejemplo. A ver, pasamos al primer ejemplo. Problemas propuestos. Dice así. Encuentre la prima neta anual para un seguro constituido por 6 pagos y temporal por 15 años. Si el capital asegurado es de $9,500 y es emitido por Edilberto Rojas Aquije a la edad de 33 años. Dice primero para yo saber si va a pagarse en forma anual o va a pagarse en forma temporal. O sea, ¿qué tipo de prima es? Nos vamos a nuestro cuadro anterior. ¿Qué tipo de prima es? ¿Qué tipo de prima es? A ver, ¿qué tipo de prima es? ¿Es prima neta única o primas anuales? Si dice bien claro, encuentre la prima neta anual. ¿Qué tipo de prima es entonces? Pero para conquistadores solamente para mí. ¿Cómo? Anuales, Miss. Las primas anuales. Ya, pero ¿cuál es su simbología? Acuérdense, ya tienen que hablarme con simbología. PDX. Es P de X. Entonces, vamos a copiar esto. Miren, vamos a copiarlo. Ya. Miren. Miren, vamos a copiar estos cuadritos, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a pizarra. No lo copio. A ver, chicos, si ustedes se acuerdan, a ver, acá la vamos a ver. ¿Cuál era su fórmula? Habían dos tipos, ¿sí o no? ¿Hablamos de qué hablamos? Hablamos de cobertura y ¿de qué más? Número de primas. De cobertura y de número de primas. Chicos, ¿ustedes ven la pizarra nada más o están viendo al costadito que hay PDF? La pizarra, no mames. ¿Pizarra no la observan? Sí, Miss. Ya, mire, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de dos, ¿sí o no? La cobertura total, voy a ponerle solamente iniciales, y diferida total. ¿Cuál vendría a ser su simbología? MX. ¿Sí o no? En la total, sí, Miss. Ya. Ahora, cuando hablamos de la temporal, voy a ponerle iniciales nada más, chicos, la T nomás, o la diferida temporal,
la diferida temporal. Ya. La diferida temporal, sus iniciales son M de X menos M de X más N. Ya está. Cuando hablamos de primas, también hablamos de dos tipos, ¿sí o no? Voy a poner solamente AX. Ustedes ya saben qué significa X, ¿sí o no? Y hablamos de PX. Las de PX, ¿a qué significa, chicos? A primas anuales. Mientras que AX son primas netas. Acuérdense que el número de primas siempre va a ir en el denominador. Arriba va a estar incógnita y acá va a ser de X. Y cuando son primas anuales, hay dos casos, que son primas totales, ¿ya? Que va a ser igual, acuérdense que el numerador no va a haber todo entre NX. Mientras que la otra es también primas temporales. Primas temporales. ¿A qué va a ser su...? Va a ser a incógnita en el numerador, todo entre... todo entre NX menos NX más N. Ya. Ahora sí. El problema dice así. Encuentre la prima neta anual. Al decirme prima neta anual, ¿cuál de las dos voy a empezar? ¿Con AX o con PX? PX, Miss. PX, muy bien. Va a ser PX. Ese va a ser igual. Sabemos que va a empezar ¿con quién? Con el capital asegurado. ¿Quién es el capital asegurado? R. Y va a haber un numerador y un denominador. ¿De acuerdo? Ahora dice así. 6 pagos para un seguro constituido por 6 pagos. ¿Qué vendría a ser ese 6 pagos? Temporales. Vendría a ser temporal. ¿Pero temporal de qué? ¿De la prima o de la cobertura? De la cobertura, Miss. Observen, para un seguro constituido por 6 pagos. Acuérdense que la cobertura va arriba y el número de primas va abajo. Estamos hablando de esta N minúscula. ¿Es esta de acá o será esta de acá? Este de aquí es el numerador y esto de acá viene a ser el denominador. Todo lo que está arriba es numerador y todo lo que son primas son denominadores. Yo les pregunto a ustedes, ese 6 pagos para un seguro constituido por 6 pagos. Primas, mis primas. De la prima, vendría a ser esta N minúscula, ¿no es cierto? Entonces, de acá, esta N minúscula vendría a ser igual a 6. Porque son más que 6 nada más pagos que va a realizar la persona. 6 pagos nada más. ¿De acuerdo?
Ahora me dice, y temporal por 15 años. Temporal por 15 años. ¿Qué vendría a ser la palabra temporal por 15 años? ¿La cobertura o la prima? La cobertura sería, Miss. La cobertura. La cobertura, ustedes saben que es durante cuánto tiempo va a cubrir a esa persona el seguro, ¿sí o no? Entonces esos 15 años viene a ser la cobertura, ¿no es cierto? La cobertura. Ahora, esa cobertura, yo les pregunto a ustedes, vendría a ser 15 años. Vendría a ser esta N. ¿Cuál de los dos? ¿Cobertura total o cobertura temporal? Temporal, Miss. La temporal. Entonces, esta N, ¿vendría cuánto a valer esta N? 15 años. Claro, entonces esta N va a valer 15. ¿De acuerdo? Muy bien. Si el capital asegurado es de $9,500, ¿qué significa $9,500? ¿Quién va a valer $9,500? Capital asegurado. El asegurador. ¿Cómo? El, El capital asegurado, pues, el beneficio, es de $9,500. O sea, R va a ser igual a $9,500. Ahora yo les pregunto, si dice temporal, vamos a volver, si dice temporal, automáticamente esto que está acá, ¿va dónde? Arriba, ¿sí o no? sí, M de X menos M de X más N. Porque me está diciendo temporal. Y acá también, si me dice que es esta N vale 6, porque también es temporal, entonces quiere decir que en el denominador, ¿quién va? Todo esto de acá, ¿sí o no? Va a ir N de X menos N de X más N. Más N. Ahora sí, y ya tenemos nuestra fórmula. Solamente nos queda reemplazarla. A ver, ¿cómo lo reemplazaría? Acuérdense que X, esta X, viene a ser los años. Los años que tiene. ¿Cuántos años? ¿A qué edad empezó? Dice Edilberto Rojas Aquije. Dice, y es emitido por Edilberto Rojas Aquije a la edad de 33 años. Quiere decir que la X, ¿cuánto va a valer? 33. Claro, porque esos son los años. X va a valer 33 años. A ver, díganme ustedes, ¿cómo reemplazaría? P entre 33. ¿Cómo Se reemplaza? A ver, reemplaza díganme. las letras con los números, mamá, Miss. Solamente vamos a reemplazar. ¿Va a ser P de cuánto? En vez de X, ¿qué 33. coloco? Va a ser 33. 30 33, Miss. y esto que va a ser igual a R. ¿Cuánto vale R? 9,500. $9,500. Ya. Por.
Acuérdense que va a haber un numerador y un denominador. M de X, ¿M de cuánto? De 33. Porque 33 vale X. Muy bien, eso no cambia. Menos M. ¿Quién es X? ¿X cuánto vale? 33. Un ratito, chicos, espérense, voy a seleccionarlo. Ya, sería 33. Voy a borrar un ratito, no se nota bien. Sería P de ¿cuánto me dijeron? P de 33, ¿sí o no? Va a ser igual a R. ¿Cuánto vale R? R vale 9.500. Por, hay una división. M de X sería M mismo. ¿De cuánto? De 33. Menos N. M. ¿M de cuánto? X. ¿Cuánto vale X? 33. Más N. Y esta N de acá, porque estamos hablando de la cobertura, ¿sería cuánto? 15. ¿Sí o no? Todo entre N. Y como vuelve a repetirse X, X vale 33. Menos N. X vale 33. Pero esta N es la N de número de primas. ¿Cuánto es N? 6. 6. Muy bien. Miren, pasemos ahora sí a las diapositivas. Si podemos observar, si se dan cuenta, acá está reemplazado ya, miren. 9.500 M de 33 menos M de 33 más 15 sobre N de 33 menos N de 33 más 6. Ya sabemos que este 6 es el número de primas y este 15 viene a ser el número de cobertura. Acuérdense, son dos N diferentes, ¿de acuerdo? No se aprecia la Sencillamente diapositiva, sería Miss. 9.500 M de 33 menos M 33 más 15 sería 48. N de 33 menos N de 33 más 6 sería 39. Y ahí terminaría nuestro problema. Y estos datos que están con M33, N, los vamos a, todo se encuentra en la tabla de mortalidad. Se reemplaza y sale su resultado. Todos estos datos los vamos a reemplazar en la siguiente clase, porque les voy a enseñar lo que es la tabla de mortalidad. ¿De acuerdo? Reemplazamos y sale el resultado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Miss, se ha quedado la pantalla en la pizarra. ¿Cómo? Que se ha quedado la pantalla en la pizarra. ¿No ha cambiado? No, No ha cambiado. Ya ahorita, espérense. Ahorita les cambio. ¿Ahora sí? sí, Miss, ahora sí. ¿Lo observan? Sí, Miss, sí. Ahora sí. ¿Se dan cuenta que está fácil? Todo depende de esos dos cuadritos que tengo que aprendérmelos. Teniendo esos dos cuadritos, yo puedo hallar mis fórmulas. Ya les enseñé cómo hallar las fórmulas. Así que este segundo ejercicio lo van a hacer ustedes. Pero juntamente conmigo, me van indicando y vamos haciéndolo. ¿Qué les parece? Ya, Miss.
Muy bien. Vamos haciéndolo entonces. Acuérdense que es el cuadrito. Ahí está. Ya les puse la fórmula ya. A ver. A ver, chicos, les voy a dictar. ¿Visualiza? Sí, Miss, la diapositiva. A ver, la segunda pregunta, ¿quién me la dicta? A ver, díctanmela. Díctenme la segunda pregunta. ¿Qué valor de capital Asegurado para una póliza de vida. para una póliza de vida De vida entera. entera podrá comprar Podrá comprar Rosa Martínez Vilca. Rosa Martínez Vilca a la edad de 43 años. Mediante la realización de 22 primas netas anuales de 200 cada una. Muy bien. Vamos a leer. A ver, dice, ¿qué valor de capital asegurado? ¿Qué valor de capital asegurado? ¿Me están dando el capital asegurado? Chicos, ¿me están dando el capital asegurado? No, Miss. No, Miss. Entonces eso es lo que voy a hallar, ¿sí o no? ¿Y cómo pongo capital asegurado? ¿Cuál es su simbología? R. La letra R. A ver, sigamos leyendo. ¿Qué más dice? ¿Qué más me dan? Me dice que tiene 43 años. La X. ¿Eso qué vendría a ser? X, Miss. X. X, muy bien. Eso vendría a ser X. Ahora, ¿qué más? 22 primas netas anuales. Ya, yo pregunto, ¿qué voy a hallar? Ya sabemos que va a ser el capital asegurado, pero ¿de dónde? Acuérdense que tengo que saber si es AX o PX, por ahí debo empezar. X. ¿Qué dice acá? Al decirme primas netas anuales, ¿qué significa? P de X. Muy bien, P de X. Esto vendría a ser P de X. Ya sé. Entonces mi fórmula va a empezar con P de X, ¿sí o no? Sabemos que P de X, ya sabemos que lo primero que va a entrar es R. Ahora esa R va a estar multiplicada, acuérdense. Numerador y denominador.
Numerador viene a ser cobertura y denominador vendrá a ser prima. A ver, ¿quién vale el numerador? Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Dice así. Para una póliza de vida entera. ¿Qué significa póliza de vida entera? ¿Viene a ser La cobertura total. o viene a ser prima? Prima, Miss. Prima. ¿Dónde dice la palabra prima acá? Cobertura. Cobertura total, Miss. Acuérdense, cuando me digan prima, me van a especificar la palabra prima. ¿De acuerdo? Pero acá me está diciendo póliza de vida entera. ¿Qué significa? Es una cobertura. Es la cobertura que va a tener. Va a ser una póliza de vida entera. ¿Qué significa póliza de vida entera? Yo les dije antes en las definiciones. Un solo pago, Miss. Hasta los Póliza 99 de años. vida entera. Acuérdense que hay dos tipos de póliza de vida. Acuérdense que hay dos tipos de cobertura. Cobertura total o cobertura La temporal. total, Miss. ¿Cuál de cobertura es? Total. Claro, Total. cuando yo digo póliza de vida entera es cobertura total. Esto significa, vamos a escribirlo, cobertura total. Ay, Dios. Cobertura total. Al decirme póliza de vida entera, ya sabemos que es la cobertura total. ¿Y cómo se simboliza la cobertura total? Eso va en el numerador. ¿Cómo se simboliza? M de X. Muy bien. MX. Ahora me falta el denominador nada más. Yo me pregunto ahora, acá está primas, ¿sí o no? Acá dice primas, pero me dicen 22 primas. ¿Qué significa ese 22 primas? ¿Qué es lo que me indica? Temporales, Miss. Temporal. ¿Y cómo se simboliza las primas temporales? NX menos NX más N. NX menos Ajá. NX Más más N. N. Vamos a marcarlo para que ustedes se acuerden, ¿ya? Esto significa, estas 22 primas, ¿qué significa? Significa que esto va a ser mi prima, pero ¿esa es mi prima qué? Mi prima Temporal. mi prima temporal. Miss, pero va a ser mi prima. ¿Ah? Va a ser mi prima. ¿Cómo tu prima? Prima temporal va a ser, ¿no, Miss? Sí, gracioso, ¿no? Una pequeña broma, pues, Miss. Está muy serio. Temporal. Ojo, ¿y este 22 qué viene a ser? Este 22, ¿cómo lo voy a representar este 22? Este es N, pues, la N minúscula, que es igual a Dice, Miss, 22. N menos X. ¿Sí o no? Sí, Miss, sí. Ah, igual a 20. Ahora yo les pregunto, ¿y ese 200 dice sí?
¿Y este 200? 200 cada una. ¿Qué vendría a ser? Capital asegurado. Si el capital asegurado es lo que voy a hallar, es R. ¿Qué vendrá a ser esos 200? Las N, Miss. Ojo, solamente hay N en el denominador y trata de las primas. Y ya hemos dicho que N es igual a 22. ¿Qué vendría a ser este 200? 200 cada una. ¿Qué significa este P de X? ¿Qué significa? Prima anual. Ya, pero ese P de X, ¿qué es lo que hallamos? La edad. Mis primas netas. No, P de X no son primas netas, P de X son primas anuales, está bien. Pero ese 200, ¿qué representa? A las N, Miss. No, las N están acá. No, pero las N es mayúsculas, Miss. No. La N mayúscula no. Esos valores lo encontramos en la tabla de mortalidad. Ah, ok. Hay algo. En la primera Mis pregunta, ¿qué me pidieron hallar? cobertura total. A ver, en la primera pregunta, ¿qué me pidieron hallar? Prima neta Prima anual. neta anual. Prima neta anual. Entonces yo te pregunto, si me dicen que 22 primas netas anuales de 200 cada una, ¿dónde lo reemplazo ese valor? Si ya sé que voy a hallar R. Cada una de estas de acá es P de X. P de X va a ser igual a 200. Porque estoy hallando el número de primas. Son 200 primas. Entonces sería capital asegurado, Miss. No. El capital asegurado es el beneficio que le va a caer a la persona en la cual cuando yo fallezca. Pero aquí dice 200 cada una. Acuérdense que P de X o A de X es el tipo de prima que yo voy a pagar. En este caso es P de X. Es tu reemplazo de su valor. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Miss, y la R seguiría normal, el capital La R es la que asegurado. vamos a hallar justamente, pues. Ya. A ver, vamos a reemplazar. ¿Cómo sería reemplazando? ¿Cómo sería? P de X, P ¿cuánto de vale? X, 200. Ah, P de X vale 200. Yo pensaba que valía... P de X vale 200, porque ese es el número de primas. Sí, Miss, sí, Miss. Son 200 primas que va a pagar. 200 cada una. ¿Y R? ¿Lo conozco? ¿O es lo que me pide? Lo que me pide. Es lo que me pide. Por todo entre M de X. ¿Cuánto es X? 43. Va a ser M 43. Acuérdense que esto, las M y las N, con respecto a su índice, lo voy a encontrar en la tabla de mortalidad. ¿De acuerdo? Luego va a ser N de X. ¿Cuánto vale X? Igualito. El X no cambia. 43 menos
n de x, que es 43, más n. ¿Y n cuánto vale? ¿Cuántas primas? 22. 22. O sea, él va a pagar, escúcheme, él va a pagar 22 primas, pero cada prima le va a costar 200. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss. Cada prima le va a costar 200. Ok, ahora sí. A ver, chicos, si yo quiero despejarlo, ¿cómo lo despejaría? Está dividiendo, pasa multiplicando. Está en el numerador, pasa en el denominador. ¿Sí o no? Chicos. A ver, la pregunta 2. Miren. Hasta aquí llegamos, ¿sí o no ahorita? 43 más 22. 200 es igual a R, M de 43, N de 43, 43 más 22 sale 65. Para yo hallar R, este 200, este número que está en el denominador, va a pasar al numerador. Y este que está en el numerador va a pasar al denominador. Por lo tanto, ya hallamos R, que es el capital asegurado. Capital asegurado es igual a 200 por N 43 menos N 65, todo entre M 43. Y toda esta parte que está entre M, N y M, ¿dónde lo voy a encontrar? En la tabla de mortalidad. ¿Me comprendieron? Sí, Miss, solo se invierte nada más. Ahora sí. Todo depende por eso les digo, la fórmula va a depender de qué? De mi problema que me pide. ¿De acuerdo? Pasamos otra vez. A ver. Vamos a escribir el ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, ¿qué valor de capital asegurado podrá comprar Álvaro Espino Moquillaza? Podrá comprar Álvaro Espino Moquillaza de 45 años, si cuenta con $3,000 en efectivo y desea una póliza de seguro de vida entera. Muy bien. Ahí está mi problema. Lo primero que tengo que hacer yo es ver si es AX o PX. A ver. Vamos primero paso por paso. Vamos a leer. ¿Qué valor de capital asegurado? ¿Qué significa eso? La R, Miss, la R. Entonces, ¿voy a hallar eso, sí o no? ¿Voy a hallar la R o no voy a hallar la R? ¿O lo conozco la R? Vamos a hallar R. Entonces, aquí me está diciendo que R es mi incógnita, ¿sí o no? R es mi incógnita.
Ya está. Dice, segundo, a ver, podrá comprar Álvaro Espino Moquillaza de 45 años. ¿Qué vendrá a ser eso, 45 años? X. Claro, esto viene a ser X es igual a 45. X es igual a 45. ¿Qué dice? Si cuenta con 3,000, dice, si cuenta con $3,000 en efectivo. A ver, aquí tenemos que analizar bien si es una prima neta única o primas anuales. Aquí tenemos que analizarlo, ¿ah? Dice, me indica que Álvaro tiene $3,000 en efectivo. Por lo tanto, hace referencia a una prima neta única, ¿sí o no? ¿Por qué Sí, digo que es Miss. una prima neta única? Porque puede Vidente. ¿ah? Porque puede pagar por una sola vez con esos $3,000 a cambio de que Álvaro obtenga una póliza de seguro de vida entera. O sea, Álvaro va a pagar una sola vez a cambio de que el asegurado le dé una póliza de vida entera. Entonces, ¿qué tipo de prima es? ¿Prima neta o prima anuales? Prima neta. Es una prima neta. ¿Por qué es una prima neta? Porque voy a pagar, ¿sí o no? Como tengo mi plata ahí en efectivo, la tengo, entonces de un solo pago, pago toda mi póliza de vida, de un solo pago. Un solo pago, pago toda mi póliza de vida entera. Entonces va a ser, como dice acá, por estos $3,000, entonces va a ser AX, ¿no es cierto? Mi fórmula va a empezar con AX. Va a ser igual. Ahora sabemos que es R, ¿no es cierto? R, capital asegurado. Ahora tenemos que ver mi numerador y mi denominador. ¿De acuerdo? Mi numerador y mi denominador. ¿Qué significa póliza de seguro de vida entera? ¿Esa es cobertura o es prima? Cobertura, Miss. Es cobertura. Al decirme póliza de seguro de vida entera, ¿a qué me estoy refiriendo? AMX. ¿A qué tipo de cobertura? ¿Cobertura total Total, o Miss. cobertura temporal? Total, Miss, total. Total Claro. MDX. Esta es una cobertura total. Entonces, ¿qué va arriba? Si es cobertura, ¿qué va arriba? Si es cobertura total, MX, Miss. solamente va MX. Ahora me falta el denominador, ¿sí o no? El denominador son las primas. A ver, ¿cómo hago? Acá dice, acuérdense que dice, si cuenta con $3,000 en efectivo. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Es la prima? Prima total, Miss. ¿Prima total?
o prima única. Si estamos pagando, Única, mi prima única, prima única. Prima única. acuérdense que estamos pagando una sola vez. ¿Sí o no? Estamos pagando una sola vez. Acuérdate que estamos pagando una sola vez. Y cuando pagamos una sola vez, ¿en qué se convierte? ¿En qué tipo de prima? Única, mis únicas. ¿En qué tipo de prima? Netas únicas. Primas netas únicas. ¿Y cuál es su denominador de primas netas únicas? DX. DX. Muy bien. Ahora solamente me queda reemplazar. Y estos $300,000, ¿dónde va? En ¿Cuánto va la a A, valer mis, en la la X? ¿Ah? ¿Cuánto vale la X? Dígame. Vale 3,000. Entonces, reemplazando los datos, ¿cómo sería? 3000. R, ¿cuánto vale? Sí, igual. ¿Cuánto? Es desconocido, ¿sí o no? Sí. Por MX sería M, ¿cuánto? ¿Qué edad? 45. Todo entre. D, ¿de cuánto? De 45. Acuérdense que todo esto, ¿dónde lo voy a encontrar? En la tabla de mortalidad. Pero debemos despejar, ¿sí o no? Sí, sí, mi sí. Debemos despejar. Eso quiere decir, miren, acá está. El que está multiplicando, el que está dividiendo pasa multiplicando. El que está dividiendo, a ver, aquí me he confundido. Acá va, primero va D45 entre M45, ¿de acuerdo? Se invierte nada más, mi. Sí, se invierte. Aquí es D. A ver, un ratito. Aquí sería D45 entre M45. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser su respuesta. Y ahora sí, acuérdense que de esto lo encontramos ¿dónde? Lo vamos a encontrar en la tabla de mortalidad. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta para dar finalizado el tema? Ya saben cómo hacerlo, ¿sí o no? Está fácil. Es interpretar bien la pregunta nada más, mi. Es interpretar la pregunta. Es interpretarla. Un ratito, por favor. ¿Qué son primas netas únicas? ¿Qué quiere decir primas netas únicas? Que un solo pago se realiza. Ya hemos hecho ejemplos. Ya mismo. Ok. ¿Otra consulta, otra duda? ¿Otra inquietud, chicos?
Miss, aparte del tema, no se puede responder el foro. Ah, ya. Un ratito, disculpe. Espere.